Está grabando, ¿verdad? Sí, Estamos, pues. ahí estamos. Así es, como decís, Marlon. O sea, el problema es que lamentablemente, y de eso vamos a hablar ahora, lamentablemente el ser humano, ¿ya? Lamentablemente el ser humano desde su interior solo brota corrupción y maldad. Esa es la realidad. Unos son menos malos que otros, pero esa es desde la perspectiva de nosotros. Para Dios, todos somos pecadores, todos, sin excepción, desde el niño que nace, desde el bebé, desde que se está formando en el vientre. Lamentablemente, el hombre viene con ese gen del pecado, viene con esa semilla del pecado. Y eso sucedió, ya saben, en la caída de Adán y de Eva en el Edén. Y lamentablemente esto ha afectado en todo completamente. Desde la manera de pensar del ser humano, la manera de actuar del ser humano, la manera en que nosotros progresamos y nos guiamos, vamos siempre en el trasfondo, siempre hay maldad. Hasta lo que creamos alimentos y no importa que nos hagan daño, ya que nos destruyan, pero lo importante es económicamente producir, Hasta con ese saciarnos. objetivo se hace. Los alimentos, sí. Los vicios, el cigarro. El cigarro, sí. Mira el cigarro, hasta la cajetilla dice fumar es dañino para la salud, pero nos atipujamos el cigarro en la boca. Y dañamos nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Disminuyendo los días de vida. Dice uno, pues los días de vida que nos quedan. Sí. Pues. Al final nosotros entendemos que Dios tiene el control de todo. Pues. Así es. Sí. Sí, pero nos estamos contaminando. Sí, pues estamos, no es lo mismo, por ejemplo, ok, está bien, les voy a suponer algo, que me muera yo a los 70 años, pero no es lo mismo llegar a los 70 años saludable, o sea, sin tanto dolor, a llegar a los 70 años, que tanto que fumé y todo, con un cáncer en un pulmón, y con dolor, y con tratamiento, y con quimioterapia, y sufriendo. Y siendo no es lo carga mismo para la familia. Por eso, y siendo carga para la familia. Bueno, la maldad del hombre es evidente, sin embargo, eso no lo enseñan en muchas iglesias. Y el problema es, al no enseñarlo, entonces no logran ubicar a las personas en la condición que están. Y hay una condición, cuando yo estoy delante del Señor, el Señor me ve en pecado, ¿ya? Pero muchas veces escuchamos, no, este es el evangelio, ven a Cristo, decidilo vos podés, Cristo es la solución a tu clavo. Está en pobreza, Cristo le resuelve sus problemas. Usted tiene necesidad porque no tiene de qué comer, pues Cristo le va a proveer, hermanita. Venga el Señor porque su hijo está en la droga. ¿Ya? Entonces, como su hijo está en la droga, venga Cristo porque el Señor le va a sacar a su hijo de la droga. Su marido le pega, su marido es un mal marido, pues venga Cristo porque el Señor se lo endereza. ¿Ya? Así es. O sea, usted no tiene trabajo, pues venga Cristo porque el Señor le va a abrir puertas. Y así te venden el evangelio. Ya, nos vamos a las escrituras y nos damos cuenta que nunca predicó así, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro. Ya, nosotros vemos en Hechos, la primera vez que se habla el evangelio abiertamente, ya, cuando dice que se convirtieron 3,000 personas, cuando el Espíritu Santo bajó al aposento alto, ya, y el apóstol Pedro, ¿qué fue lo que habló? Habló, escuchen todos los de Israel, todos los miembros de Israel, todos aquellos que me escuchen. Comenzó a decirle, sus problemas se acabaron. Ahora el Señor ha proveído una mejor vida para que vivan en prosperidad, para que vivan... No habló nada de eso. Comenzó a evangelizarlo diciendo, a Jesús fue aquel que hablaban los profetas, vino y ustedes lo crucificaron. Murió ya en la cruz por nuestros pecados y todos ustedes lo hicieron, les dice. Y dice que se compusieron de corazón. Imagínense clase de evangelio ese. O sea, sí. Llegó a acusarlo y les dijo qué es lo que habían hecho. Y no solo los judíos, la realidad es que por todos nosotros murió el Señor, pues, murió por nuestros pecados. Entonces, debemos nosotros de entender el evangelio, el centro del evangelio. Por no entenderlo, la gente llega buscando un interés. Si yo me voy a una iglesia buscando que me den una provisión, buscando que me den prosperidad, buscando que me ayuden a pagar el colegio de mi hija o alguna enfermedad que tengo, mantener los medicamentos, entonces yo no llego a buscar al Señor, yo llego a un centro de beneficio, ¿verdad? Un centro beneficiario que le llamamos para que me apoyen y me estén donando billetes. Y eso no es así. O sea, el Señor no se busca con un interés material terrenal, sino es con un interés espiritual.
¿ya? Un interés espiritual, el cual también nace de Dios, porque Dios nos pone ese querer también. Y ahí es donde parte el tema, ¿ya? La caída del ser humano, el pecado. ¿Cómo comienza el pecado? Es algo que nos tiene a todos cautivados. Hasta el día de hoy, aún como cuando somos cristianos, lamentablemente pecamos. Pecamos por negligencia, ¿ya? Pecamos algunos premeditadamente, algunos lo están pensando. Sin embargo, el que es cristiano dice que no practica el pecado porque no se deleita en él. Alguien que es cristiano, ¿ya? Lo normal es que aquel pecado que practicaba, tal vez era bueno meter la mano en el trabajo donde él labora, tal vez era bueno meter la mano, ya no la mete, ya no puede, porque siente que Dios lo está observando y siente que cada vez que lo hace le falla a Dios y siente que dentro de él hay algo que lo redarguye y le dice, no lo hagas, no puedes hacerlo, vos ya no sos el mismo letrero de antes, vos ya cambiaste, hay algo, hay una voz interior que es el Espíritu Santo de Dios que nos cambia. Ya realmente un cristiano cambia su manera de ser, de actuar, de pensar, ya no es el mismo letrero de antes. Entonces, el pecador, lamentablemente, el pecador muchas veces no se ve el mal. Y otro que es más pecador, lo vuelve a ver y dice, no, sí, no estás tan mal, hay otros que están peores, y eso le da aliciente. Y nada que ver, ¿no? Todos somos pecadores. Poquito o más, para Dios estamos en la misma condición y merecemos ir al fuego, merecemos el castigo por ser pecadores y ser transgresores. Para entender cuán grande es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que Dios, por medio de su palabra, nos abre el entendimiento para conocer la magnitud del pecado y su origen. O sea, para nosotros poder entender qué tan grande es nuestro pecado, necesitamos que Dios obre en nosotros para que nos abra el entendimiento y podamos ver qué bárbaro, qué pecador que soy, tanto daño que yo le he hecho a mi Señor, cuántas veces lo he ofendido. O sea, para poder hacer eso, el Espíritu necesita abrirnos el entendimiento. Vean, aquella muerte que cargamos desde que nuestro representante en el huerto del Edén ya tomara la decisión de desobedecer al creador del cosmos, nos ha acompañado. Adán, ya saben, cayó. ¿Por qué? Porque Eva escuchó a la serpiente que llegó y le puso el fruto que era muy agradable y codiciable para comer. El día que comas de él, vas a ser como Dios, le dice. Vas a ser como Dios. Ya no vas a ser Eva, la que anda ahí escuchando a Adán y se deja sujetar de Adán. Vas a tener la autoridad, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. Entonces a Eva le llamó la atención y no le importó desobedecer a Adán en primera instancia, ya que era su autoridad, porque sabemos que la autoridad del hombre es Dios, la autoridad para la mujer es su esposo, el hombre, y así va la cadena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Eva, desobedece, ¿ya? Desobedece y por consiguiente también le da a Adán a probar, ¿no? Del fruto. Y Adán cede. Él no la reprendió ni le dijo, ¿qué hiciste? Fallaste. No, él también cede. Junto con la mujer se va en el traste, como decimos nosotros. Se van los dos y caen. Pero había una advertencia, ¿no? Había una advertencia que el día que ellos comieran de ahí iban a morir. Pero veamos, realmente el pecado no nace en el huerto del Edén. Cualquiera que piense y nos pregunta, ¿y dónde nació el pecado? En el huerto, Adán y Eva. Bueno, para el hombre sí, pero el pecado se origina en una criatura. Esa criatura se llama Satanás. ¿Ya? Satanás fue el primer ser, primera criatura creada por Dios que pecó. Eso busquemos Ezequiel 28, capítulo 28, del 13 al 15. ¿Ya? Vean bien, el pecado originalmente fue concebido en lo profundo del corazón de Satanás, aun cuando fue creado como una criatura que aparentaba una perfección absoluta. Ya, como nos dice Ezequiel 28, del 13 al 15, Marlon. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así es. O sea, vemos en ese texto, en Ezequiel, hay algo que se conoce como lamento por el rey de Tiro. Ese es el título que le pone, pero realmente está hablando del rey de Tiro. Ya, los eruditos cuando leen esto, pues los estudiosos ven este texto y claramente comprenden que está hablando en doble sentido. Si bien el rey de Tiro era un prototipo satánico, era un hombre muy malvado, hay cosas que lo describen que no pudo haber sido esta persona solamente, sino que está hablando también de Satanás, el profeta, ¿no? El profeta Ezequiel. Pero vean bien, tu belleza, le dice en el versículo 17, tu belleza te hizo llenarte de arrogancia. De manera que les ha dicho Dios, cuando les dijo en el huerto, Satanás, no, de manera que les dijo Dios de que no podéis comer del fruto. O sea, ahí va la arrogancia. ¿Y quién es ese que les ha dicho eso? Ahí está, o sea, operando. Siempre Satanás ha tenido esa característica, la arrogancia. Cuando el hombre actúa en arrogancia, entonces se está identificando con Satanás. Nosotros no podemos ser arrogantes, debemos de bajar ese empuje que tenemos nosotros pronto de ser arrogantes con la gente. Porque la gente, aunque sea más pobre, sea más sencilla, que pronto no entienda, no podemos ser arrogantes. Debemos de ser humildes y mansos, como dice el Señor. Debemos de tener esa mansedumbre, ¿me entienden? Entonces vean bien, tu belleza te hizo llenarte de arrogancia, tu esplendor corrompió tu sabiduría. Por eso te eché entre otros reyes para dejarte en ridículo. Dios exhibió a Satanás y lo dejó en ridículo, ¿ya? Y desde el momento que se halló en Satanás maldad, desde ese momento que cae Satanás, comienza el pecado a surgir. Y Satanás no solamente cae él, se lleva la tercera parte del cielo, ¿no? Nosotros conocemos que no solo Satanás pecó, sino hubieron muchos ángeles que pecaron. Esos ángeles que pecaron, muchos de ellos están cerrados en prisiones y en aquel día van a ser juzgados por la iglesia, eso dice en la Escritura. Así que Satanás es el origen del pecado, el origen del mal. No vamos a hablar en qué momento sucede, eso fue hace mucho tiempo, antes que el hombre existiera. ¿Ya? ¿Quién provocó ese pecado? ¿Cómo se originó en un ser perfecto? Eso también lleva a muchos a preguntarse cómo pudo suceder esto si Dios lo creó perfecto, ¿no? ¿Cómo llegó la arrogancia a Satanás? Pero todo es en base a un plan. Dios tenía un plan, así en base a este plan y ese propósito, pues suceden todas las cosas. Entonces, en el Edén, hay algunos que dicen, ve, si no hubiera pecado Adán y Eva, estaríamos tuanis, estaríamos bien, no viviríamos así, desgraciado, pero realmente... Sin trabajo, sin calor. Pero realmente Dios tenía un plan. El plan dice que incluso Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando habla de la fundación del mundo, es la creación de las cosas que nosotros conocemos, con un propósito para que va a ser inmolado el Cordero. O sea, Jesús. Todo es con un propósito que nos iba a salvar. Así que venía en esa línea. Buscame Génesis también, capítulo 2, del 16 al 17. Entonces veamos bien, esta criatura habitó en el huerto, donde también tentó a Eva, quien a su vez causó la caída de Adán. Debemos analizar en qué consiste la caída que habla Génesis, capítulo 2, del 16 al 17. ¿Cuál es la caída del hombre? Veamos bien en la Biblia qué es lo que nos dice acerca de esta caída. Y a la vez dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. Ahora les pregunto, ¿nosotros conocemos la historia o no la conocemos? Que Adán y Eva comieron del fruto, pecaron, ya, y que de pronto ellos se vieron desnudos, y llegó el Señor y les dijo, ¿han comido del árbol que les dije que no comiesen? Si el Señor les dice que
el día que coman del árbol van a morir, que debió de haber sucedido si fuera morir literalmente, o sea, como nosotros lo entendemos de morir. Ellos tuvieron que haber caído tiesos en el piso cuando mordieron el fruto. De hecho, hubiera caído primero Eva y hubiera encontrado muerto a Eva, a Adán. Comió del fruto, hubiera dicho Adán, y jamás hubiera comido del fruto, porque no sería ningún tonto. Pero halló a Eva ya con malicia. Porque yo les voy a decir algo, una vez que Eva come el fruto, se le abren los sentidos, se le abre la malicia, ya Satanás comienza a tener mayor dominio en Eva. Entonces viene con perspicacia y seduce a Adán, y Adán cae. Ya la inocencia de Adán se rompe. En el momento que él come del fruto, los dos se vuelven iguales. Ya entra el pecado en ellos. Y una vez que entra el pecado en ellos, no mueren físicamente, no caen tiesos en el piso, ni les da ningún tipo de convulsión, sino que algo en su interior cambia. Hay una muerte interna, no es una muerte externa. Por eso los seres humanos, cuando nosotros decimos, todos los seres humanos están muertos en sus delitos de pecado, están muertos, caminan en la calle, están vivos físicamente, llenos de fuerza, van al gimnasio y todo, pero internamente ellos están muertos en delitos y pecados, porque no tienen una comunión con Dios, con su creador, y por tanto espiritualmente ellos no tienen ningún tipo de vida espiritual. O sea, todos sus deseos y sus inclinaciones perversas las van a llevar a la práctica, y si no lo hacen es porque Dios tiene una gracia que es un contingente, los tiene ahí hasta donde deben de estar para no dejarlos pasar a que se vuelvan como animales. Por eso no somos como animales, porque Dios nos ha detenido. Pero si nosotros pudiéramos darle rienda suelta a nuestro pecado, entonces aquí sucederían un montón de cosas increíbles, ya que no se han visto. Así que el pecado del hombre, una vez que cae Adán y Eva, ellos no mueren inmediatamente. O sea, físicamente ellos no caen muertos, pero algo cambia en su interior. Espiritualmente ¿ya? Sí murieron en ese Así momento. Es, espiritualmente, en lo más profundo de su esencia, donde antes solamente había inocencia y pureza, todo cambió. Había sido corrompida por la desobediencia. Muchos argumentan que es ilógico, vean bien, hay gente que te comienza a argumentar, bueno, es ilógico que por culpa de un personaje ancestral, un tal Adán y una Eva, ya que dieron origen a toda la raza, tengamos que pagar el precio de su pecado, de su error. Sin embargo, vamos revisando, Marlon, Romanos 5:15. Ya, hay que ver que la Escritura nos dicen claramente de que sí, de que por ese pecado de Adán y Eva, Dios nos transfirió esa herencia de pecado, ya con un propósito también. Hay un propósito, no es porque le dio la gana a Dios y que lo voy a hacer así porque me voy a desquitar, no. Hay un propósito de Dios. Dios hace todas las cosas con propósito. El hecho de que usted no haya nacido en una mansión con millones y una gran camioneta, tiene un propósito Dios con eso. ¿Ya? Aquel que tiene millones y todo y muere seco, sin el conocimiento de Dios. Por eso es que decía, bienaventurados los pobres, ¿ya? Porque ellos verán al Señor. Lamentablemente, dice de los ricos que difícilmente entra un rico en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque tener muchos bienes materiales, lo que comúnmente sucede con los bienes materiales y provoca, imagínense unir ya la capacidad con las ganas de hacerlo, ¿qué produce? Todo lo que quiera. Porque si yo tengo ganas de pecar, pero tengo pobreza y no puedo hacer nada, no paso de ahí. Yo soy un pecador, pero no tengo posibilidad de ir a tomar, de ir a trasnocharme con mujeres, de ir a beber, de invitar a todos mis amigos para que nos perdamos en el mar. No puedo porque no tengo plata, no tengo dinero. Pero aquella persona que tiene la capacidad, tiene el dinero y tiene esa maldad, al unirlo, se desvía completamente y se aleja del Señor completamente. O sea, no hay Por eso el proverbio decía, no me des riqueza para que no me desatienda y yo diga quién es el Señor. Así es, quién es el Señor, quién es ese, quién es Dios. Cuando nosotros tenemos salud, cuando nosotros nos sentimos confiados, tenemos prosperidad, nos reímos muchas veces, y más aquellos que se dicen ateos, ¿no? Se burlan. Ah, vos y tu Dios, payasos sos. Vos sos esos que manipulan la mente con esos coritos y esas iglesias que le sacan los reales a la gente. Así te dicen. Pero cuando esa gente se está muriendo en un hospital, Señor, discúlpame, ahí comienzan a invocar el nombre de Dios cuando tiene la necesidad.
Hasta que tenemos nosotros la necesidad, vamos a invocar a Dios. El Señor no espera eso de nosotros, espera algo diferente. Ya, como un cristiano, nosotros debemos de tener comunión con Dios siempre. Aunque tengamos riqueza, aunque no tengamos riqueza, vivamos en la paupérrima miseria, no importa. El Señor ve nuestra actitud, nuestra manera de vivir el evangelio. Ya, a como nos puede dar riqueza, si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho nos va a poner. Pero ya ahí pedimos nosotros que nos mejore la situación, pero en lo poco somos infieles. Mejor que no nos dé nada, hermano, porque nos vamos a perder. Le garantizo que sí, porque lamentablemente, aunque seamos cristianos, el pecado aún sigue influenciando esta carne. Por eso decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y él se gozaba sabiendo que en algún momento, ya cuando él partiera de este mundo, se iba a librar de esta carne, y cuando él resucitara, se le iba a dar un nuevo cuerpo glorificado. ¿Ya? Ese cuerpo glorificado que habla Pablo ya no va a tener relación con el pecado, así que va a ser la cosa distinta, maravillosa. Ya nosotros no vamos a tener aquellos pensamientos, de pronto, aunque no querramos, se nos vienen unos pensamientos que no debemos de tener. Egoístas, vivimos criticando, si el vecino logró prosperar en algo, se ve horrible eso, qué horrible que le quedó. ¿Verdad que le quedó, doña fulanito, horrible, chucha? Ah, sí, dice el otro. ¿Por qué? Porque siempre la envidia, no amamos al prójimo, siempre estamos queriendo nosotros prosperar y que el otro esté abajo. Esa es la realidad, es la carne la que nos gobierna muchas veces. Entonces vean bien, todo tiene un propósito, Dios tiene un propósito. Así que heredamos ese pecado por Adán y Eva. ¿Qué dice Romanos 5:15? Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, pero por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Así, por un hombre, dice, provocó la muerte de muchos con su pecado. Así es, ese hombre que es Adán provocó la muerte de muchos, de todos, o sea, la humanidad entera está bajo pecado. Pero también por medio de Cristo se le dio vida a toda esta gente que ha muerto, por medio de Cristo. Entonces Dios tiene un plan, Dios viene ejecutando su plan. Romanos 5:18 dice. 5:18 dice, así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera la justicia de uno nos hace justo y nos da vida. Así es. ¿Ya vio? Entonces, lamentablemente, en Adán todos somos pecadores. La buena noticia es que en Cristo ya nosotros nos liberamos de esa condición. No dejamos de ser pecadores, pero ante Dios estamos justificados por Cristo. Ya estamos justificados por Cristo, somos posicionados en Cristo y obtenemos la promesa que en algún momento, cuando el Señor Jesús venga aquí a buscarnos, a la iglesia la venga a llevar, entonces seremos nosotros librados de este cuerpo de pecado. Ahora, todo eso es por gracia, no lo merecemos, debemos de estar claros que no lo merecemos. Aquí no es una rifa de salvación, no es algo que vino el Señor, se predica el evangelio y el que quiere bueno y el que quiere no. No, el evangelio tiene dos funciones, salvar y condenar. Es un arma de doble filo. A como uno le escucha y se burla y lo condena, otro le llega el mensaje, se compunge, y a como aquellos hombres que le expliqué yo, no, lo que sucede en Hechos, la primera vez que predica Pedro en Pentecostés, ya y se arrepintieron y se compungieron de corazón y dicen, ¿qué haremos? Así igual, aquella persona que confrontamos en la calle con su pecado, va a pasar dos cosas. O viene y se burla y te dice que sos un psicópata, un loco religioso, o te dice, tenés razón, pero quiero hacer algo para cambiar. Entonces uno lo comienza a evangelizar. Ya, debes de creer en el Señor. Ya, debes de creer y de tener la esperanza puesta en Cristo. Vení a escuchar la palabra, vení a los grupos, reunámonos, alimentate del Señor, y ese pecado fácil se puede tolerar, se puede tener ahí cautivo. Como dice Pablo, ya, que realmente él no hacía ya lo que la carne quería hacer, sino que la sujetaba y la tenía bajo su dominio. Así debemos de nosotros tener al pecado. ¿Ya? No podemos nosotros darle libertad. Entonces, esta palabra, el evangelio, hace dos cosas, ¿no? Así vino
Por Adán la muerte y por Cristo ahora nos viene la salvación, una salvación por gracia. Deben de entender que cuando nosotros le predicamos a las personas, ya nuestro trabajo no es convencerlas con labia. Digámosle las cosas como son. De los resultados se encarga el Señor. ¿Ya? Esto no es culpa de usted que el fulano no crea. Uno le predica, le dice las cosas. Pero aquella persona no quiere nada con Dios. Ella no es que no quiera nada con Dios, porque nadie de nosotros quería algo con Dios. Más bien, digamos, el Señor no quiere nada con ella. No la ha llamado. Esa persona no ha oído la voz de Dios. Muchas veces nos dicen, ya, la fe viene por el oír, dice, por oír la palabra, por oír la voz de Dios. Y así es, pero oír la voz de Dios no es la voz de la persona, sino que por medio de la persona Dios habla. Es decir, cuando yo predico en este momento, me pueden ver a mí, pero la palabra de Dios está siendo manifestada y esa manifestación es algo divino que sucede. Aún así, los ángeles abren ventanas y escuchan esta predicación, se gozan en el evangelio, en la palabra de verdad. Se goza, ¿por qué? Porque esa tarea fue puesta en estos vasos de barro. No vino un ángel con gran autoridad y poderío bajó del cielo a predicar las buenas nuevas de salvación, sino nos mandó a nosotros, que para muchos somos un montón de locos, psicópatas y fanáticos, predicando un evangelio, el cual para muchos puede sonar raro, porque no llevamos una palabra que se acomode a tu gusto, porque si yo te digo, el Señor quiere hacerte una persona afortunada con dinero, con salud, prosperidad y todo. Benito, voy a dar tu paquete. Venga, hermana, acérquese al Señor. El Señor mire, le dice hoy que esta bendición es de usted. Eso nos va a llenar emocionalmente, carnalmente. Nuestras emociones crecen, ¿no? Nuestra expectativa en este mundo crece. Pero en el Señor no estamos creciendo. ¿Ya? Necesitamos escuchar la palabra de verdad. Y la palabra de verdad muchas veces es dura. Muchas veces es dura. Veamos bien, Primera de Corintios 15:22. La voy a leer yo aquí, Marlon. Bueno. La voy a leer yo aquí. Teneme ahí Mateo 19:25 al 26. Primera de Corintios 15:22 dice así. Así como Adán trajo la muerte a todos. Vean bien, Adán, por culpa del pecado, nos trajo la muerte a todos. Cristo nos trae vida a todos. Vean qué interesante, o sea, por Adán nosotros acarreamos la muerte desde que nacemos inhabilitados completamente de manera espiritual, ¿verdad? No es que les estoy diciendo de que la gente nace muerta físicamente, nada que ver, ahí vemos un montón de gente alegre, caminando y todo. Ese no es el problema es lo que hay adentro de esta gente, ¿no? Así que Cristo nos trae a vida a todos nosotros. Cristo es el que comienza la buena obra en nosotros. En estos pasajes, hemos leído 3 pasajes, ¿no? Romanos 5:15, Romanos 5:18 y ahorita 1 Corintios 15:22, que pudieron observar que Adán definitivamente nos trajo el pecado y la maldición. Y por otro lado, Cristo nos trajo la bendición. Nos trajo la bendición que ahora en Cristo somos más que vencedores, que ahora en Cristo ya podemos nosotros tener comunión con Dios por medio de Cristo como mediador. Así que es muy claro que toda la raza humana está afectada por la herencia, ya, con esa muerte espiritual. Estamos afectados. Todo niño recién nacido carga la semilla del pecado. No necesita que se le enseñe a portarse mal. ¿O le enseñaron ustedes a portarse mal al niño? ¿Le dieron ustedes al bebé cuando su niña, ella es hija de usted? Cuando era chiquita y se enojaba y se volvía malcriada, ¿usted le enseñó la mala crianza? Así es. Nadie les enseña a los niños a portarse mal, les enseñamos a portarse bien. Con la maldad siempre está en nosotros desde que somos bebés, desde que somos pequeños. Es increíble. O sea, yo tengo una niña chiquita y cuando se pone bravo y tira todo y guiña todo, ¿quién le enseñó a esta bandida que de esa manera se obtienen las cosas? De esa manera lo quiere intimidar a uno. ¿O por qué hacerlo de esa manera? Ajá. O sea, si te pegan pegadas. Es increíble, pero es la realidad. Ya. Así que esa semilla está desde el recién nacido hasta nosotros. Ese pecado de Adán ha sido trasladado. No necesita que se le señale al niño, ¿no? Que se le enseñe a portarse mal, ya que su naturaleza lo hace inclinarse a lo malo todo el tiempo. Si le pones aquí, mira niño, aquí vas a aprender.
te vas a llenar de sabiduría con las tablas, estudiar. Ah, no, el chavalo en la tabla, en el celular pegado todo el tiempo, viendo videos que no le sirven para nada, ya, jugando cosas que no le sirven para nada, escuchando y viendo videos que no le sirven para nada. Pero si fuera un video que le hace crecer en conocimiento, no lo van a ver, les aburre, se están durmiendo. Si los mandamos a clases, se están durmiendo. Ah, pero vaya, mándalo a la calle a escuchar ahí un montón de chavalas contar sus historias que no tienen nada que ver con cosas correctas y decentes. Ahí están ahí, porque lo malo, la carne te impulsa a hacer lo malo, a deleitarte en las cosas malas, en el chisme. En las cosas malas, la realidad de las cosas es que nos deleitamos en las cosas malas porque el cuerpo lo pide, es la carne que busca su deleite, pero las cosas de Dios es el detalle, ¿no? Los cuestionamientos y suposiciones nunca van a terminar debido a que el hombre quiere buscar justificación de sus actos, culpando a los gobernantes. No, es que nosotros nos hemos corrompido porque este gobierno es corrupto. Como el gobierno es corrupto, entonces nosotros nos corrompemos, le echamos el clavo al gobierno. ¿Qué tiene que ver el gobierno con nuestra manera de vivir? Nada tiene que ver, pero hay gente que le echa el clavo. Es que no estamos bien, hay necesidad, entonces la gente, y ahí viene el otro punto, le echa el clavo a la sociedad. Es que esta sociedad que vivimos, hermanito, viera que las chavalitas desde chiquitas andan el ombligo pelado y entonces ya mi hija se contaminó. No, su hija lo quiere hacer también. ¿Por qué lo quiere hacer su hija? Porque le gusta, porque el pecado está en ella. ¿Ya? Y cuando lo ve al otro, la moda es eso, hermano. Aunque se mire horrible, aunque sea andar un pelo así, un peinado de una gallina en la cabeza, pero eso lo quieren andar horrible, quieren andar enseñando ahora la espalda, quieren andar tatuados, ahora se ha desatado una ola de tatuaje y me pongo aquí un tatuaje del nombre de mi mamá. Y vienen y dicen, bueno, como soy cristiano, lo que voy a hacer es hacerme una cruz y ponerme aquí el nombre de Jesucristo y todo, pero hacérmela bonita, la cruz aquí con unos garfios aquí bonitos y todo, y hacérmele el efecto. Y ahora andan todas las chavalas y chavalos tatuados. Rajado. Y ahí lo hacen peor porque se rajan entre medio de la pierna. Así es, para seducir. Así es, para eso es. Chapa en las orejas que se van poniendo cada vez una chapa más grande para que le vaya abriendo. Así es, hay una chapa así que ahora está de moda que va abriendo la oreja. Como un arcoíris así, y la oreja parece de grandote. Sí. Ya lo has visto, ¿verdad? Sí, se ven ahí, se meten como. Sí, se van ahí, sí. Ahí van. Hasta que se lo van haciendo así. Y cuando esa gente se quita eso, queda el pellejo estirado. Así. No va a regresar a la normalidad. Ya, porque esto es un pellejo, eso no es músculo. Entonces vean. Hoy también es una moda, como dice usted, hermano, que las mujeres se llenen de tatuajes el cuerpo. Sí. Hoy es una moda bastante, porque se están viendo bastantes jóvenes que andan tatuándose los brazos, se tatúan toda la parte del pecho y todo, mujeres. Antes se miraba que era el hombre, pues el hombre era el vago que andaba en esas cosas y más el vago se decía. Pero ahora no, pues ahora está esto que está así, sí. Desde ahí vamos viendo nosotros también un efecto de que nos llama a que la venida del Señor es inminente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sociedad misma se va corrompiendo. Así el pecado entró, este pecado de desobediencia entró con Adán. ¿Ya? Con la desobediencia de Adán pasó a todos nosotros los seres humanos y por cuanto todos pecaron, todos están exactamente. Sí. Y cada vez Dios viene retirando un poco más aquello que contiene pues al diablo para que nosotros como seres humanos caídos actuemos como seres humanos caídos. Mientras el Espíritu de Dios está aquí en nosotros, es la que nos hace tener, por ejemplo, un poco de moral, ¿ya? Un poco de voluntad de hacer lo bueno. Cuando el Espíritu Santo se quita de una sociedad, va a haber eso y cosas peores. Hay sociedades donde ya están legalizando la pedofilia. Una niña se puede casar con un hombre de 50 años si ella quiere. ¿Quién le dice que esa niña no ame a ese señor? Y tiene derechos, pues, y en eso están ellos pregonando todo esto. Entonces, tenemos que ver que ya, gracias al Señor, nosotros estamos viviendo esos tiempos, pues esos tiempos difíciles, esos tiempos últimos, porque la venida del Señor es inminente, pero gracias a Dios nosotros lo estamos viendo, hoy más que nunca. ¿Ya? Y estamos viendo el origen del pecado y la causa del pecado y el efecto que hace y que trastorna lo que es la desobediencia, lo que es el pecado también.
la consecuencia. Así es. Exactamente. Entonces, vean, la gente no quiere de ninguna manera ellos entender que la culpa está dentro de ellos, que el Así es. pecado está en ellos. Le echan el clavo entonces al gobierno, a la sociedad. También le echan el clavo no solamente a la sociedad, sino a su situación económica. Si yo no tuviera tanta necesidad, yo no andaría en este vinagre, dice. Andar bisneando, andar haciendo negocios turbios. Pero no, hace esos negocios porque simple y sencillamente no sos honesto. ¿Y por qué no sos honesto? ¿Por qué sos letrero? Porque sos ladrón. ¿Y por qué sos ladrón? Porque te gusta. Ya, porque una persona que no le gusta robar, aunque se esté muriendo de hambre, no roba. Mejor pide. Mejor busca una manera de tener su sustento de una forma digna, ¿no? Trabajar. ¿Ah? Se imagina, o sea, uno busca cómo trabajar. Ya por último vas a pedir. Pero que andes robando por culpa de la sociedad, es que la sociedad me influenció y también ahora con esta crisis económica, entonces mentira, es la economía. Ya, lo otro, mi mala suerte, la verdad que el Señor no me quiere, yo nací pobre y entonces yo busco como defenderme lo que pueda. Ya, por eso si me sale alguien, otro cristiano, ya le saco el chuzo y le robo lo que lleva. Realmente la gente busca cómo justificar su maldad, porque ellos son los que tienen el problema, no está afuera. Afuera están las influencias para maximizar lo que adentro tienen. ¿Me explico esa parte? La gente tiene el pecado y afuera hay varias influencias para maximizar el pecado. ¿Ya? Por ejemplo, que puede maximizar y promover que las mujeres se tatúen. Ahora todos los artistas andan un gran tatuaje aquí. Vean artistas famosos. Vayan a ver los artistas. ¿Andan tatuados o no andan tatuados? Todos. Todito. Las mujeres también, todo. Es que algo de moda. Los deportistas. Los niños quieren ser un... Digamos como Messi. Sí. Y Messi anda todo tatuado, así, toda la mano. Sí. Entonces yo quiero ser un futbolista como Messi. Voy a comenzar tatuándome, que eso es lo más fácil que puedo hacer. Porque jugar fútbol y ser bueno de aquí a ser como él, pues quién sabe, pero por lo menos me llevo el tatuaje. Y esa es la influencia. ¿Ya? La influencia del mundo. Pero, ¿qué lo promovió a él? ¿Qué lo impulsó a él, más bien, a ponerse ese tatuaje? Hay algo en él. Hay algo que no está bien. Porque si él entendiera, ya, de que eso no es correcto, que somos templo del Espíritu Santo, y que las culturas paganas, si estudiara la Biblia, las culturas paganas tenían esa práctica que se tatuaban de esa manera por sus dioses paganos, entonces él caería en razón y diría, no puedo hacer eso. Me gusta cómo juega fulano, pero yo no voy a hacer eso. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque para mí más grande es Dios, es mi prioridad agradar al Señor. Y nadie dice eso. Primero agrado a mi ego, a lo que me gusta, y después a mi mamá. Después, o sea, primero es el yo. La gente se ha vuelto egocentrista, ¿ya? ¿Y qué sucede con esto? Son los atributos de Satanás, ¿no? Arrogante, la arrogancia. Primero ellos, después ellos y de último ellos. Entonces, lamentablemente el pecado está en nosotros y eso es claro. El hombre es caído, es corrupto. Así que ellos vuelven a echarle la culpa a lo de afuera, pero está dentro. Por eso la doctrina llamada depravación total, si la han escuchado, o corrupción radical del hombre, es menospreciada. No le ponen mente porque dicen, no, a mí no me suena que el hombre sea depravado o que sea corrupto internamente. Ya, porque hay personas que son buenas. Eso no me extraña, les digo, de hombres pecadores que se declaran ateos, enemigos de Dios. No hay problema cuando yo escucho este término que están en contra personas que son ateas, personas que no creen en Dios y dicen, vos estás loco, ¿cómo me vas a decir que yo heredé eso de pecado de Adán y que soy malo? Si yo soy una persona altamente inmoral, mis hijos son chavalos bien portados y si quieren no están ni tatuados y esto pero no importa. No importa, aunque la apariencia de ellos sea justa, delante de Dios no son justos. Porque recuerden que Dios ve el corazón y la mente que nosotros no vemos. Yo no puedo ver ahorita qué hay en la mente de él o en la mente de usted, ni en su corazón. Ya, yo no sé que usted, antes de venir aquí, si se dio cólera con alguien o sintió envidia o sintió rencor. Yo no sé nada de eso, el Señor lo sabe. ¿Me entiende? Entonces, a simple vista para mí me parece que es una persona tranquila, una persona llevada, tranquila, ya una buena mujer, una mujer centrada, dedicada a sus hijos, pero yo no sé en el fondo de su corazón la maldad que hay, yo no sé, solo Dios lo sabe.
Entonces, aquí eso no me extraña de personas que son ateas. Sin embargo, hay personas que estudian la Biblia. Ya hay un grupo llamados cristianos, entre comillas, en muchas iglesias. Dicen que son cristianos. Ya, pero fueron engañados por predicadores humanistas que tienen la mente carnal y natural del siglo, de este siglo que lo gobierna Satanás. Ya, y no la revelación de Dios por medio de su Espíritu. Si el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos va a hacer ver de que realmente somos incapaces de cumplir lo que Dios nos manda. Somos incapaces de poder llegar a estar a la altura y vivir a la altura como Dios nos pide que vivamos. Si nosotros vamos a la Biblia y vemos que son 613 mandamientos de la ley, ya 248 de esto y 365 son de no haga esto y estar llevándolo a hacer esto y no haga esto, y entonces estar aquí es difícil. No podríamos vivir jamás a esa altura que Dios exige. Jamás vamos a poder vivir a como la ley lo manda. Ya, entonces la realidad de las cosas que debemos de concluir que nosotros somos malos, internamente somos malos. Pero es triste que los lugares que te predican el evangelio no te lo digan y te hagan ver de que realmente nosotros somos pecadores, para poder entender hasta dónde llega la gracia de Dios. Porque para entender esto, lo que es la gracia de Dios, debemos de entender primero qué tan mal somos. Ya, como dijo el Señor, ¿usted qué cree? Si vengo yo y a él le perdono, me debía 50 pesos, ya, y yo le digo, ahí déjalo, hombre, tranquilo. Pero usted me debe $200 y yo le digo a usted, ay, déjelo, pues no me lo pague. ¿Quién cree usted que tiene mayor gratitud? ¿El de los 50 o usted que le perdoné $200 sabiendo que él le debía 50 y lo perdoné y usted debía 200 y ahí le perdoné tanto dinero? Entonces usted va a tener otra actitud diferente, va a decir que bárbaro, qué bueno, qué fue, qué linda esta persona. Entonces 50 pesos cualquiera se lo deja pasar, dice, pero a mí $200. Igual, si nosotros entendiéramos cuánto nos perdonó el Señor, estaríamos agradecidos eternamente con Él. Lo que nos perdonó. Toda la maldad, lo que somos de letrero, todo lo que hay en ese corazón perverso, lo malo que hemos sido desde que nacimos hasta el día de hoy, todo el pecado que hemos acumulado, ya si el Señor no lo llevara en una factura, ya no alcanzaría el número abajo. Ya no alcanzaría. ¿Ya? Pero los cristianos no ven eso y no te lo explican, no te lo predican. Si pudieran explicarlo a la gente tendría otra perspectiva de su vida y lo que están haciendo y el pecado. Así que veamos bien. La salvación, inicialmente, el que tiene la iniciativa de salvar al hombre es Dios. Eso debemos de estar claros. Porque veamos que estamos nosotros afectados por un pecado. Ese pecado no solo nos lleva a hacer lo malo y deleitarnos en lo malo, sino que también nos lleva a ser enemigos de Dios. Toda persona en su estado natural es enemiga de Dios. No, yo creo en Dios. Ajá, pero viendo televisión todo el tiempo. ¿A qué hora agarras la Biblia? Es que yo no creo que tenga que leer la Biblia. Es tu creador, es el manual de vida que Dios te ha dejado para que sepas lo que le agrada que hagas y no hagas. Y no lo lees. Ya, eso es como que a tu padre venga y le diga, papá, te quiero, pero nunca lo demostrás. Te manda a hacer algo y nunca lo haces. Entonces no sos un buen hijo. ¿Ya? O sos enemigo de él, más bien. Entonces, la gente aquí no es cuestión de que no, yo creo en Dios a mi manera. No, si vos crees en Dios, amás su palabra, amás vivir a la altura de lo que él demanda, porque es tu Dios, es el que te creó, el que te da todas las cosas, el que te dio el aliento, el que decidió de que tú existieras en este mundo. ¿Ya? Pero la gente no lo ve así, no lo ve así, o sea, lo ve livianamente, no ve la maldad en ellos. Cree que para todo, simple y sencillamente, solo con pensar de que existe un creador, ya Dios es suficiente para Dios. Y le dice, bueno, gracias por saber de que existo. No, nada que ver, no es así. Veamos bien, la salvación inicia en Dios, porque nosotros no queríamos nada con el Señor. En algún momento de nuestras vidas, por alguna circunstancia, llámese una necesidad, llámese una persona que llegó y nos habló, y de pronto algo cambió en nuestras vidas. Ya, así me sucedió a mí. Yo decía, esto es loco, esto es una locura. Yo voy a buscar de Dios cuando me sienta viejo, para allá cuando me vaya al cielo, decía yo. Porque así lo miran, ¿no? Creen de que Dios te está esperando ahí y todo. Cuando Dios quiere tratar con tu vida, Él va a actuar. Él no va a esperar nada.
Dios actúa. Dios no es pasivo. Dios no te está esperando de que vos lo busques. No, Dios te busca. Dios llega a tu vida. ¿Ya? Y Dios actúa porque tiene un plan. Está corriendo un plan. Dios no lleva esto al azar porque un Dios que nosotros decimos muchas veces, no, Dios es omnipotente, decimos. ¿Y qué quiere decir omnipotente? Que tiene todo bajo control. Así que veamos qué dice Mateo 19, 25, 26 acerca de la salvación del hombre. Entonces, ¿quién puede salvarse? Preguntaron los discípulos algo turbados. Jesús los miró fijamente y les dijo, humanamente hablando, nadie. Pero para Dios no hay imposibles. Así es. Humanamente hablando, la salvación en las manos del hombre, en la decisión del hombre, no existe para Dios. En Dios sí es posible. Es decir, que si Dios quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere, y la manera que Él quiere, ustedes están aquí. Usted. Y aquí, su servidor, no decidimos estar aquí, sino que Dios hizo algo en nuestras vidas para que nosotros estemos aquí. Él actuó. Ya no es una cuestión de que usted es más inteligente que su vecino que no quiere estar aquí. Ya no es cuestión de que su nuera de pronto o su amiga, su hermana, escucharon las dos al mismo tiempo, pero usted vino aquí porque usted tiene más necesidad. Todos tenemos necesidad, todos tenemos una gran necesidad de que Dios nos llene, de que Dios nos perdone, de que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas, todo. Lo que sucede es que el pecado nos tiene cegados y no podemos ver la dimensión de nuestra maldad. Estamos corrompidos. Mirémonos como un cáncer. ¿Saben ustedes? Ustedes oyeron hablar, en las escrituras se habla de la lepra. La lepra simboliza el pecado. Igualito, es lo mismo. Cuando Cristo curaba a un leproso, se quedaban asustados y atónitos los fariseos, los doctores de la ley. Porque la lepra, no podía ningún sacerdote acercarse a un leproso, porque era simbolismo del pecado de un ser humano. Pero Cristo llegó, tocaba, se limpio y se quitaba la lepra. Porque Jesús era Dios y era el único que podía perdonar pecados. Entonces, pensemos que cuando vamos caminando en la calle y miramos a aquella persona que no es cristiana, está cubierta toda emblanquecida de lepra. Para Dios así los ve, como un pujo lleno de lepra, de pu podrido. Así nos ve. Una mujer linda, una modelo, Miss Universo y todo lo que ustedes quieren ser, que no es cristiana, no conoce al Señor, para nosotros es preciosa. Es una mujer ya que delante del hombre es agradable verla. Es una mujer que cuida su apariencia, pero delante de Dios está llena de lepra, de maldad, un pujo, llena de pu, de llaga. Emite un olor de podredumbre que viene desde lo más interior, que es su pecado, el pecado que tenemos todos. Cuando el Señor nos ve a nosotros ahora, que somos nosotros revestidos de Cristo, que Cristo pagó por nuestros pecados y que Cristo envió su Espíritu Santo que morar en nosotros, el Señor respira la santidad del mismo Cristo en nosotros. ¿Ya? Así de sencillo. Para que nosotros nos demos una idea, lo terrible que es el pecado. La caída del hombre no tomó por sorpresa a Dios. De hecho, era parte de sus planes para poder manifestarlo a este mundo. Gálatas 3:22. Vamos a buscar también Romanos 11:32. Yo voy a buscar Romanos 11:32, vos Gálatas. 3:22. Sí. Antes de la venida de esta fe estábamos resguardados por la ley, mantenidos en custodia hasta que la fe se diera a conocer. Les voy a leer esta versión. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Así es. Veamos bien. Todo está encerrado con un propósito. El pecado entró en este mundo, ¿ya? Con el propósito de que la fe fuera dada. Así que la fe no es algo que nosotros traemos humanamente hablando, es algo que se nos da.
Ahora, si usted me dice, yo tengo fe que me voy a sacar la lotería, yo tengo fe de que me van a aumentar en el trabajo, yo tengo fe en mi hijo, eso no es fe, eso es confianza, es algo que naturalmente los seres humanos podemos tener con un interés. Pero tener interés en algo que no vemos, que no podemos palpar, Dios no lo estamos viendo físicamente, ni estamos escuchando una voz como la que estoy yo ahorita, ya hablando y me están escuchando. Simple y sencillamente hay algo que nos mueve a tener una confianza en algo que no vemos. Esa es la fe, la certeza, aquella convicción de algo que no estamos viendo, una certeza de que lo que estamos esperando va a llegar. Esa es la fe que realmente viene de Dios. ¿Ya? Entonces, veamos bien. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Romano 11:32? Aquí nos dice Romano 11:32. Dios metió, dice, a todo el mundo en prisión por su desobediencia. Oigan bien, a todo el mundo. Lo metió Dios en una prisión por su desobediencia. Y lo ha hecho así para poder tener compasión de todos. Entonces vienen algunos y te dicen, ves, así como nosotros nos metieron, dicen algunos evangelistas, no estoy hablando de evangelistas, gente que predica, así como Dios metió a toda la humanidad en pecado, así también salva a todos. Entonces estamos mal interpretando, porque si vemos en el contexto, desde antes viene hablando de Israel, ya, de Israel, una nación la cual ustedes saben que fue endurecida, una nación que no aceptó a Cristo, una nación que apedreó a Cristo, una nación que escupió en la cara a Cristo, una nación que crucificó a Cristo, a su Mesías, y por haberlo hecho, por haberse endurecido, ya en Romanos 11:25 dice que acontece que hay un endurecimiento, ya, entonces desde el 25 viene hablando hasta que llega aquí al 32, que nos dice que va a tener compasión de todos. ¿De qué? De tanto gentiles como judíos, es decir, de tanto las personas que no somos judías a como los judíos. No está hablando en su totalidad de la raza humana, ¿ya? Y eso es un tema que más adelante lo vamos a ir abordando con paciencia, ¿ya? La salvación no es algo que va a llegar a todos los seres humanos. Lamentablemente, quisiéramos, ¿ya? Salvar a mi primo, a mi hermano, a mi abuelo, a mi mamá, a todas aquellas personas que no creen, quisiera salvarlas. Pero como esto es por gracia, ni yo merecería ser salvo, lo tengo que entender que está en las manos de Dios. La salvación está en las manos de Dios. Amén, y eso es lo correcto. Aunque no nos guste, está en las manos de Dios. Amén. Él es el que tiene la preeminencia. En su misericordia está la respuesta. Él es el que o sea, dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios que tiene la misericordia, no del hombre. No es que el hombre se esfuerce, no es que el hombre procure hacerlo, sino que Dios procuró hacerlo y fue efectivo hacerlo. Y una vez que nos trae a la verdad, no nos suelta, nos guarda, nos preserva. Y ese es el verdadero evangelio, donde hay una esperanza viva, una esperanza que no recae sobre el hombre realmente, ya, sino sobre Dios. Pero tiene cierto atributo, aquel hombre espiritual que ya no puede andar viviendo una vida libre, una vida como la vivía antes. Yo no voy a creer de que me digan, el hermano fulanito, que se congrega en los grupos, anda drogándose con mujeres y todo. Espérate. Entonces, ese hombre no es cristiano, ese hombre llega ahí de hipócrita a los grupos, ya se reúne con nosotros, escucha la palabra y vive algo que no va de acuerdo a lo que cree. Es un mentiroso, un farsante. Ya no voy a creer yo de que en verdad esté en Cristo, ¿me entiendes? Porque por los frutos se conoce el árbol, dice la Biblia, ¿o no? Y entonces, y esa persona vive así desordenadamente, nada que ver. Sin embargo, aquella persona de que está en Cristo, ya está luchando a diario, puede tener un pecado que ahí está luchando y lo va a vencer. El Señor le da la fortaleza. Nosotros debemos de hacer un lado toda aquella cosa que nos separe del Señor. Ya es nuestro deber como cristianos en una santidad progresiva que vamos teniendo, ir mejorando día a día, ser mejores. Si nos encolorizamos por cualquier cosa antes, ir disminuyendo, ser un poco más sensible a nuestros vecinos, a las otras personas que nos dicen algo, nos dan un consejo y no alterarnos. Ya debemos de evitar también ser amigos de lo ajeno, debemos de evitar tomar malos pasos, debemos de evitar hacer cosas que no agradan a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de procurar. Entonces veamos bien, ya para ir terminando. Para ir terminando, vamos a ver ciertos textos, ya que vamos a ver ciertos textos, porque
Vean bien, como les dije, todos nos merecíamos el infierno y el Señor ha tenido misericordia de la raza humana, ¿ya? Y Él ha querido darse a conocer. Por eso es el plan. Realmente el plan de Dios es darse a conocer. Por medio de este mundo donde hay maldad, ¿ya? Entonces Él puede ejecutar muchos de sus atributos, ¿ya? Entonces vean. Así que nosotros merecíamos el castigo eterno, pero nos hizo merecedores del más alto honor, permaneciendo fiel a sus promesas, aun cuando nosotros somos infieles, amándonos de una manera inalterable, aun cuando nosotros, al pasar pruebas, renegamos de la benignidad de Dios. ¿Cuántas veces no ha pasado? Pasamos pruebas y ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que me quiere? Ay, de pronto llego a pensar que Dios no existe. Hay gente que llega, cristianos que llegan a desalentarse, ¿cómo van a llegar a ese punto? Pero lo hacen, ¿ya? Pero esto pasa por no entender que sus propósitos son perfectos. Nosotros no lo entendemos. De pronto vemos algo que nos pasa, pero eso nos va a llevar a una bendición, aunque no lo vemos en el momento. Ya nos detiene tal vez un negocio que íbamos a entrar en lleno y se nos venía algo que venía muy bueno para nosotros, pero Dios sabe lo que va a suceder si nosotros tomamos ese camino y nos paren en 30, como decimos nosotros, nos para el proyecto y nos enojamos, nos molestamos, pero Dios tomó la mejor decisión, ténganlo por seguro. No hay pruebas en las escrituras, no hay ninguna que hablen sobre la bondad natural, o sea, que un hombre por él mismo pueda ser salvo o que tenga una bondad la cual Dios quede viendo y diga, wow, este hombre es perfecto, ya. Este es el caso de Job, ya. Sin embargo, ¿qué le dijo Satanás? No en balde porque lo tienes cubierto. O sea, esa cobertura no está hablando solo de prosperidad, sino también de que había una influencia en Job, ya, que venía de Dios. Había una semilla en Job que venía de Dios. Ya había una comunión entre Job y Dios. Y cuando el hombre tiene comunión con Dios, es lo mismo que ahora tenemos, pero nosotros estamos bajo una mejor dispensación, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya, aquel tenía una comunión en oración, pero no tenía el Espíritu morando todo el tiempo en él. ¿Se imaginan? Ahora estamos en una dispensación más gloriosa. Así que vean bien, no hay nada bueno en el hombre, solo lo que les decía, en base a un criterio. En base a un criterio yo puedo decir, fulano es bueno, el otro es dañino, el otro es más tranquilo, pero es un criterio externo, que yo veo una persona y yo no conozco su corazón y en base a lo que yo veo yo lo voy a juzgar. Lamentablemente las personas llegan a esto, ¿no? Solamente juzgan la apariencia, no pueden juzgar lo que hay adentro, porque es Dios el que juzga lo que hay adentro. Veamos Salmos 14, ya para terminar, Salmos 14 del versículo 2 al 3. Salmos 14 del 2 Desde al el 3. cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ¿Cuánto hay? ni uno. No hay ni uno. El Señor vuelve a ver desde los cielos y vuelve a ver abajo y todos están llenos de llagas, están llenos de lepra. No hay ni uno. No hay ni uno que haga lo bueno por su propia cuenta. Tiene Dios que hacer algo con el hombre para que el hombre pueda hacer la voluntad de él. Vean qué interesante. Búscame Salmo 58.3. 58.3. Voy a leer yo el 51.5. Vean Salmo 51.5. Dice el salmista, David. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Le concibió pecador, era un bebé cuando estaba en el vientre. Pero ya desde la concepción es pecador. O sea, lo que nos está diciendo el salmista, dice que él nace, o sea, saliendo del vientre. Hoy en día, que hay cesáreas, ¿no? En aquel entonces se moría el chaval, no podían, o le hacían una operación ahí y moría la mujer. Pero desde que nace ese bebé, desde que sale del vientre, es culpable. ¿Se imaginan? Ya, es culpable para Dios. Para muchos dirían, wow, pero vean lo que dice después. Mi madre me concibió en pecado. O sea, desde la concepción, desde que se unió el espermatozoide con el óvulo, ya, y comenzó a formar ese ser ya venía en pecado, en maldad, se imagina. O sea, es que realmente nosotros, los seres humanos, debemos de entender esto, nuestra posición delante de Dios. ¿Usted lo había visto desde ese punto?
Es radical, ¿verdad? Pero es que eso es, así nos ve Dios y aquí está en la Biblia. Usted busca Salmos 51:5 y dice, yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. ¿Ya? Y ve ahí que Dios vuelve a ver desde los cielos y no encuentra a ningún justo, a nadie que haga lo bueno, todos se desviaron a una, hicieron las cosas que no son correctas. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. El Usted problema se va- también radica, hermano, en que tal vez lo que nosotros conocemos como bondad o bueno, ya, ella está corrupto. ¿Ya? Nosotros consideramos a alguien bueno porque es bien portado, pero nuestra concepción de lo bueno es corrupto. Así es. Ya es corrupto porque ya en nosotros ya está la maldad. Entonces, cuando nosotros clasificamos a alguien bueno, es aquella persona que tal vez hace actos menos bochornosos que los demás o que el otro. Pero creo que cuando entendamos nosotros la santidad, aquel ser 3 veces santo que es Dios, vamos a entender qué tan grave es el pecado. Así es. Mientras más conozcamos a Dios, Así es. Vamos a vamos a entender entender qué tan grave es nuestro pecado. Así es. Así es. Léeme el que te había dado, 58:3. Estos malvados nacieron pecadores, mienten desde el momento mismo de su nacimiento y se desvían. Imagínense ustedes. Ahí está otro texto que desde el vientre nos desviamos. Así es. Eclesiastés 7:20. Vean bien lo que dice ese texto. Eclesiastés 7:20. No hay ningún ser humano, no hay ningún ser humano perfecto, ni que nunca haya pecado. No hay ninguno. El único que nació sin pecado, nunca falló, no fue concebido en pecado, fue concebido por el Espíritu Santo, es Jesucristo. Fue el único. Y lo hizo así Dios para que esa persona de Cristo, esa persona que existió, una vez que va a la cruz, él vivió una vida en santidad y él murió como un cordero perfecto, sin defecto alguno. Muere para pagar, expiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y dice la Biblia en Hebreos que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Así que esa ofrenda que se dio en la cruz del Calvario nos santificó por completo. Y esa vida de santidad que él llevó ahora es trasladada a los creyentes por fe, el cual es un don que nos hace estar anclados a Cristo y sujetos a Cristo, ¿ya? Y una relación íntima con Dios, por fe. ¿Qué es esa fe? Es un don de Dios. Es algo que no podemos nosotros conseguir humanamente. Porque desde el cielo ve Dios para abajo. ¿Quién puede tener una fe que pueda anclarse de esa manera? Y no encontró. Y él previó esa forma que viene de él, esa salvación, para que nosotros podamos obtener la vida eterna. ¿Ya? Él inició un plan y él lo termina. El que comienza esa buena obra, él la termina. Él nos ayuda a perseverar hasta el final. No es una cuestión de que nos llamó, nos eligió y después lo dejó que se perdiera. No, hasta el final. ¿Qué pasa con aquel cristiano que de pronto persiste en un pecado? Dice que es azotado por Dios, porque a Dios al que toma por hijo disciplina. ¿Ya? Entonces va a agarrar al chavalo, como usted agarraría a su hijo, si su hijo viene y un día lo encuentra tomando alcohol y es muy joven, ¿qué es lo que va a hacer? Qué lindo, mi niño, ¿lo va a sobar? No, lo agarra una faja, una coyunda y lo revienta con una manguera. Y ese chavalo, cada vez que mira a sus amigos que están, va a acordar a mi mamá que me va a pegar una reventada, ya. Y él quisiera estar ahí por su carnalidad, ya, por su carnalidad quisiera estar ahí, pero se acuerda del coyundeo, ¿no? De la manguera que pica y duele, de la coyunda que pica y duele. Entonces no lo va a hacer. Así Dios, pero ¿cómo nos castiga Dios? No es que bajo una gran tajona desde el cielo, una gran manota que nos va a pegar. La vida nos da unos golpes tan duros que no vamos a querer volver por otro. Por eso aquellas personas que dice uno, qué bárbaro ese, qué bárbaro. Ese anda metido en este business, el negocio y todo, y mira, y le va bien, dice uno. No se confíen, no se confíen. No se confíen. Aquella persona que persiste en un pecado y no le pasa nada es un bastardo. Dios no lo quiere disciplinar porque sabe que al final lo va a juzgar, pero al final del tiempo, ya, como un pecador, no como un hijo. Ya, si fuera hijo, no lo va a dejar avanzar en su pecado, porque él no quiere tener hijos de ese tipo, ya que nosotros estemos viviendo a la libre. Dios nos corrige, amén. Dios Amén. nos corrige, nos guarda.
Así que en conclusión, estamos claros, nuestra condición. Somos pecadores y tenemos una gran deuda, la cual Dios vino a pagar, a saldar. Si no fuera por Él, nadie es salvo aquí. No hay ningún ser humano que pueda jactarse y decir, yo elegí a Dios, yo tengo fe, yo soy el bueno de la película. Ya, el Señor me colabora, pues me hace ahí la contribución, pero yo aporto, no aporten nada, no aporten nada. El Señor comienza y termina todo. No es que es el autor y consumador de la fe, es el Señor, es el autor y el consumador. Así que bíblicamente no existen pasajes que a mí me demuestren en las escrituras de que yo pueda venir y obligar a la gente que venga y acepte a Cristo. Ellos tienen que ser tocadas, como decimos nosotros, tocadas o ministradas por el Espíritu, selladas por el Espíritu, nacer de nuevo para poder ver la palabra y poder entender el reino de los cielos. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Es necesario nacer de nuevo. Ya, eso ahí lo vamos a abordar en el camino, el nuevo nacimiento. La persona que no es nacida de Dios no puede ver el reino de Dios. Y todo esto que estoy hablando aquí es una completa locura. No la puede entender, para él es pérdida de tiempo, es mofa, se ríen, se burlan, cualquier otra cosa menos poder tener su confianza y esperanza en Dios. Así de sencillo. Pero aquel que sabe, ya, aquel que conoce por el Espíritu de Dios, pero por el Espíritu de Dios, ya, no porque me contaron, porque se escucha bonito, no, porque el Espíritu de Dios me redarguye, me hace sentir de que veo, hombre, esta palabra sí es correcta, esta palabra que me acaban de decir ya me da aliciento y gracias, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros, por lo que has hecho por mi vida. Ya, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Que sí es, somos pecadores. Somos pecadores justificados por la sangre de Cristo. Esa es la gran diferencia de los que están afuera a los que estamos dentro del plan de salvación. Amén. Amén. Oramos, pues. No hay pregunta. Estamos claro que somos pecadores. Ya. Está bonito, ahora sí me gustó. Debemos de entender eso. No, no siempre. Lo que pasa es que a mí me gusta en el entendimiento, el sacar conclusiones. Sí, sí. A veces, por ejemplo, la última reunión que tuvimos allá no se entendía porque bulla por aquí, bulla por allá, bulla por aquí, bulla por allá. Los niños, unos llorando, otros brincando esto aquí. Entonces, completamente un relajo, hermano. Sí. Tenía que haber alguien que se hiciera cargo de esos niños. Claro, así es. Para poder enfocar la palabra, el texto. Así es. Sí, debemos de estar muy atentos porque si no, una cosita que se nos escape, después estamos con muchas dudas. Bueno, pues, si no hay preguntas, orémosle al Señor y démosle gracias por todo lo que hace por nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En este momento te damos las gracias porque a pesar que somos pecadores y que no merecíamos, Señor, el perdón, tu gracia sobreabundó más, Señor. Ya el pecado entró al mundo por un hombre, pero vino un hombre precioso, Cristo Jesús, que nos ha dado la gracia y sobreabundó sobre todo el pecado, esa gracia preciosa, Señor. Somos salvos, Señor mío y Dios mío, por tu nombre, Padre, por tu sangre, por tu perfección, Padre. Nosotros estamos delante del trono de gracia, justificados por fe. Gracias por ese don precioso que nos mantiene a nosotros firmes en este camino y no nos deja apartarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que en el centro de la comunión contigo, Padre Santo. Gracias, bendito Creador, por todo lo que nos das. Danos el pan que nosotros necesitamos. No nos des riquezas para que nosotros lleguemos a la soberbia y lleguemos a cuestionar quién es Dios y sentirnos nosotros poderosos, sino que tu poder provenga de tu misericordia y de tu amor y del conocimiento de tu verdad y tu palabra, Padre. Ayúdanos a estar siempre firmes en este camino, Señor. Conocemos que tú nos das lo que nosotros, Padre, merecemos, Padre Santo. Gracias por tu inmensa fidelidad, Señor, que ha permanecido fiel desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Nosotros hemos sido predestinados para esta salvación gloriosa. Gracias, Señor. No lo merecíamos
y conocemos que no somos dignos, Padre, pero tú, Padre Santo, por tu beneplácito lo has hecho posible. Amén. A ti sea toda la gloria. Gloria sea al Señor. Amén.